¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? ¿Por qué venimos aquí? Venimos aquí para descubrir el ser, no el tener o el hacer. El ser es nuestra supraconciencia. El hacer o el tener es propio de nuestro ego, nuestra identidad materialista. Y la finalidad de la vida, como dice Teilhard de Chardin, es empezar en el punto alfa lleno de impurezas propias del ego, irlas eliminando hasta llegar al punto omega, que es la santidad, la budeidad o iluminación en las filosofías orientales. Esta es la finalidad de nuestra vida. Es decir, es un juego que nos han hecho. Nos ponen dentro nuestra auténtica identidad, que es divina, dentro de un cuerpo que nos engaña, y nuestra finalidad es precisamente descubrir la identidad auténtica nuestra, que está tapada, está oculta por el ego. Esta es nuestra finalidad. Y les puedo asegurar que cuando ustedes descubren su supraconciencia, pueden llegar a ser tan felices como son los que están viviendo una experiencia cercana a la muerte en otra dimensión. Vivir, contactar con la supraconciencia proporciona una felicidad, como les he dicho antes, inmensa, comparable a la que manifiestan los pacientes en la experiencia cercana a la muerte. Puedo asegurar que la persona que está controlada por su ego, es decir, yo le llamo el no yo, no es libre. No es nuestra auténtica identidad, tiene un origen materialista externo, esta persona nunca es libre, porque está condicionado sus pensamientos, su dinámica cerebral, que es lo que definimos como carácter. El carácter es la manera de pensar, ser y actuar del ser humano. Este carácter está determinado por unos hábitos que ha adquirido, y estos hábitos le condicionan su dinámica de pensamiento, condicionan su forma de pensar, por lo tanto no es libre. En cambio, la persona que está controlada su vida por su auténtica identidad, lo que le hace único, exclusivo e irrepetible, es esta supraconciencia, que es holística, después lo definiremos, con la conciencia cuántica universal. Y este es realmente libre, porque expresa su auténtica identidad. Por lo tanto, el ego nos priva de nuestra auténtica libertad, la supraconciencia nos hace auténticamente libres. Esta conciencia cuántica universal sabe lo que pasará, pero él también nos ha dado la absoluta libertad para decidir ante cualquier hecho qué es lo que vamos a hacer. Claro. No hay nada peor que sentarse allí y mirar televisión, que aparte de esto la televisión, los programas son nefastos, nefastos desde el punto de vista educativo, los programas actuales, porque esto me voy a crear enemigos, factores fácticos, poder fáctico, políticos y medios de información. Interesa que hay tener una sociedad ignorante, dormida, pobre y enfermiza. La llevan donde quieren. Para ser libre y feliz solo se es cuando uno está dominado y conoce su supraconciencia. Mientras esté dominado por el ego, nunca será auténticamente feliz. Tendrá momentos de placer, que es distinto, placer, dopamina. Felicidad, serotonina. Y la libertad depende del carácter, y el carácter que se inculca no permite ser libre. Sabiéndose, claro. No hay nada. Conceptos que no comparte, sin necesidad de tener que aceptarlos. Que es, si nuestra vida es evolución, en nuestra vida nosotros eliminamos una serie de impurezas o los cargamos de impurezas. Estoy de acuerdo. Es el alma. Nos llevamos nuestra conciencia local, que es energía, que no puede desaparecer, y nos llevamos el subconsciente de Freud, donde está almacenado nuestra historia astral, que tiene 3 planos. Bajo, que están tremendamente aún unidos a lo material. Medio, la mayoría, son gente ya en una situación más evolucionada, y es un periodo que sirve para evolucionar. Y el tercer periodo son los avatares. Son gente que ya están totalmente evolucionados, están en santidad. La conciencia primera nos manda uno cuando la humanidad va muy despistada, ya saben ustedes, para que nos den lecciones y nos pongan nuevamente en camino. Conciencia local, que es energía, que no puede desaparecer. Yo les he aconsejado que de qué manera ustedes pueden
contactar, descubrir su auténtica identidad, que es la supraconciencia. Les he dicho que hay 4 formas. La que yo he practicado es la meditación, que hay muchas formas de meditación. Lo importante es centrar nuestra conciencia en un solo pensamiento, evitar la distracción, y esto hacerlo periódicamente. Por ejemplo, mi curso fueron 1500 horas. 1500 horas de meditación. Y desde entonces medito cada día. Tengo necesidad de meditar. Y si les comentara las modificaciones morfológicas que vemos en las resonancias magnéticas meditando cómo cambia el cerebro, quedarían sorprendidos. Los cambios biológicos en la respuesta neuroendocrina, el efecto impresionante sobre la vida anímica en cuanto a la memoria, capacidad de concentración, control de emociones, el descanso, eliminación del estrés, de la angustia. Es decir, tiene una repercusión. Es el arma futura de la humanidad. El ser humano tiene derecho a todo lo que proporciona el universo. Cualquier miedo en el fondo es miedo a la muerte. Es decir, todo depende de la finalidad, de la concepción existencial que tenga el ser humano. O te dejas dominar por el ego materialista, equivocado, o eres consciente de tu supraconciencia, y el que actúa con la supraconciencia se hace rico y poder. En toda la supraconciencia tenemos otra propiedad que es fundamental, que es el libre albedrío, es la libertad. La auténtica libertad solo la proporciona la supraconciencia. El ego tiene unas armas tremendas para tapar, para camuflar, para evitar que se manifieste la supraconciencia. ¿Cuáles son? La ignorancia, la gente no sabe las cosas. La afección por lo material, el egoísmo y el miedo. La música es energía, por lo tanto es información, son ondas electromagnéticas. Y nosotros podemos oír o escuchar unas frecuencias determinadas. Nuestros oídos captan frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Por encima y por debajo no podemos. Está calculado que hay unas frecuencias energéticas que nos aproximan y fácilmente nos acercan a situaciones de supraconciencia, a situaciones de mundo astral. Son frecuencias comprendidas entre 936 Hz y 432 Hz. Hay canciones con una frecuencia determinada que nos predisponen, nos acercan a contactar con nuestra supraconciencia. La música. El otro día veía yo las noticias, ¿no? Y pues conozco al periodista que las estaba dando en la televisión y entonces le pregunté y le dije, oye, no puede ser, qué horror. Le mandé un WhatsApp. Todo sea malo, ¿no? Todo sea malo y todo dura 10 minutos. Entonces mata a alguien, Putin ha hecho, no sé qué, todo malo, 10 segundos, todo malo, todo malo. Y le digo, danos un minuto, bueno, un minuto, que es una barbaridad, dame 5 segundos para recuperarnos de esa mala noticia. Y dice, lo que nos piden es eso. Y digo, qué drama, porque cada vez te aturdes, el cerebro se aturde. Pensamos que somos nativos digitales en la velocidad y en la hiperestimulación. Y lo que nos estamos dando cuenta, los que nos dedicamos a esto, es que se está abriendo una degradación cognitiva y cada vez cuesta más leer, cada vez cuesta más pensar. Y esa crisis de atención, y esto tú lo vas a entender perfectamente, Alberto, cuando tú tienes una crisis en algo, crisis de COVID, crisis de pandemia, crisis de peste, da igual lo que sea a lo largo de la historia, necesitas gente muy lista, que piense muy bien, que se reúna con gente que piensa de estos temas, que puedan leer sobre cómo en otras ocasiones se ha resuelto y que tomen decisiones. Esas son funciones de la corteza prefrontal. Una corteza prefrontal bloqueada anula la capacidad de salir de esta crisis y eso es lo que a mí me preocupa. Más queridas todos tenemos una, es que no hay un pasado perfecto. Es decir, nuestros padres o nuestros cuidadores principales lo intentaron hacer de la mejor manera posible. Lo que pasa es que hay heridas trauma con T mayúscula, que son los grandes traumas de la vida, ¿no? Y esos traumas a veces son durísimos. El bullying, el abuso, la violación, el abandono, el haber vivido violencia, situaciones de desastres naturales, catástrofes, guerras, bombas, o sea, quiero decir, traumas con T mayúscula. Pero luego hay pequeñas heridas. Me sentí abandonado, me sentí solo, me hicieron un poco de bullying en la adolescencia, que esos de repente se reactivan a lo largo de la vida. Hay personas que tienen infancias mucho menos dolorosas. O sea, no todos tenemos heridas graves, pero todos tenemos cosillas. Lo que pasa es que hay algunas que pueden llegar a ser un trauma que repercute en cómo te comportas, en cómo te relacionas, en cómo no te relacionas, en el tipo de pareja sexual o afectiva que tienes. Es decir, los traumas que no se
que no se integran de forma adecuada, pues sí que pueden tener consecuencias en la vida adulta bastante dolorosos. Y somatizar. Somatizar es poner la emoción en el cuerpo. Cuando tú tienes un trauma, tienes mucha más predisposición a enfermarte cuando eres mayor. El sistema inmune está deteriorado y puedes incluso desarrollar enfermedades. Nos creemos que somos así de grandes porque no nos queremos como nos podríamos querer. Imagínate que una persona tiene un hijo, un padre, una madre, tiene un hijo, una hija. ¿Verdad que cuando les quieren de verdad, también creen que esos hijos valen la pena? Es una cosa que va unida al creer con el querer. El creer que hay potencial con el querer ayudar a desplegarlo. Nosotros ni nos queremos ni nos valoramos y por tanto tampoco creemos que tengamos ese potencial, que tengamos esa capacidad. Fortalecer la autoestima de las personas. Nos han dicho que haber fortalecido su autoestima les ha generado un impacto positivo en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque si te quieres más y crees más en ti, te vas a atrever más en la vida. Y como realmente ese potencial no es utópico, no es algo inexistente, no es una ficción, no es una ilusión, es una realidad, cuando te pones en marcha, empiezan a emerger los recursos. Recursos que jamás emergen si no te pones en marcha. Vivimos intoxicados de dopamina. Dopamina es una hormona buena, como el cortisol. Hoy estamos aquí gracias a que nuestros padres, abuelos, bisabuelos tenían mecanismos de cortisol y dopamina buenos. La dopamina se activaba en el sexo y en la comida, los dos mecanismos básicos para la supervivencia. Y es fundamental que el placer exista, porque nosotros hacemos las cosas porque existe un placer al hacerlas y repetimos lo que nos gusta. Y el cerebro tiene memoria y el cerebro recuerda lo que le genera placer. Lo que pasa es que este sistema de recompensa, que es maravilloso, se vio hackeado por las drogas. Cuando nosotros consumimos unas drogas, la dopamina, espacio que se llama sináptico, es tan sumamente masivo que lo que hace es que excita de forma muy importante, muy intensa, la siguiente neurona y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Pero como al cerebro eso le está gustando, las neuronas lo están disfrutando, quieren repetir eso. Pero esa liberación masiva de dopamina repetida a lo largo del tiempo puede conllevar un deterioro de las neuronas y que se active la adicción. ¿Con quién es el que regula ese exceso de dopamina? Al otro lado tienes el dolor. Es decir, placer, dopamina, y al otro lado, ¿quién está? El dolor, que empieza a activarse. Y llega un momento que ya no consumes por placer, sino para esquivar el dolor. El diagnóstico de lo que nos está sucediendo es que vivimos intoxicados de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y se activa en momentos donde estamos amenazados. El caso típico es que uno va por la calle, aparece un ladrón, te tira al suelo y te agarra lo tuyo y sale corriendo, ¿no? Pero el cortisol no solo se activa en la supervivencia más física, que te persiga un león, que te atraquen o que hay un terremoto, sino también en la supervivencia emocional. Y es que el pico de cortisol se activa cuando eso me sucede, pero también cuando me imagino que puede suceder. Esto es una de las ideas que me encantaría que todo el mundo supiera. Cuando digo todo el mundo es todo el mundo. Que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Por tanto, vivimos intoxicados de cortisol. Esa intoxicación de cortisol genera inflamación y una de las cosas que genera a nivel mental es que nuestra corteza prefrontal, que me ayuda a prestar atención, se bloquea. Y voy a base de supervivencia. No pienso de forma adecuada. Simplemente quiero sobrevivir. No soy capaz de empatizar, no me concentro, no soy capaz de reflexionar de forma adecuada. Segundo diagnóstico. Que hemos perdido la capacidad de prestar atención. ¿Por qué nos hemos convertido en una sociedad tan frágil? Todo nos molesta, todo nos irrita, todo nos enferma, todo. Hay como una sensación de fragilidad, de vulnerabilidad y de que queremos consumir rápidamente sin reflexionar sobre lo que consumimos. Da igual lo que sea. Comida, series, contenido en redes. Es decir, es ese consumo abundante. Y eso está teniendo consecuencias, meterle fast a la vida, el que todo dependa de la pantalla, el no tener tiempo para frenar y reflexionar. Y ahí lancé este libro donde yo en el fondo hablo de 3 diagnósticos, que hemos perdido la capacidad. Nuestra historia, Freud definió como el subconsciente. En el subconsciente están todas nuestras vivencias, nuestra historia, todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Esto junto con la conciencia local es lo que se llama alma. Y aquí es donde está nuestro karma, nuestro grado evolutivo. Y este karma condiciona la nueva reencarnación. Porque
ellos deciden que ellos mismos son los que se juzgan. Este Dios que nos han querido manifestar, un Dios que es un juez que castiga, que es muy malo, muy estricto, es falso. Se juzga a uno mismo y el Dios es el Dios de Spinoza, bondadoso, amoroso, comprensivo. No es nuestra caída, nuestro defecto lo que tiene importancia. Lo que tiene importancia es la enseñanza, es el paso que podemos dar en nuestra evolución. O sea que la reencarnación existe. Es tan importante tener un sentido, porque cuando no tienes sentido, tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, no son capaces de vivir en el vacío, en la nada. No les gusta, sienten ansiedad ante ese vacío y sustituyen sentido por sensaciones. Sensaciones, alcohol, comida, redes, pornografía, videojuegos. No todo es malo, pero te destruye, te genera más vacío por cuando no hay sentido. Una cosa es tener pequeños placeres, que eso está fenomenal. Todos nos gusta y es bueno, porque nos levantamos gracias a esos pequeños placeres. Lo malo es cuando tu vida no tiene sentido y todo tu sentido va en forma de sensaciones, porque las sensaciones están regidas, están gestionadas por la dopamina, sustancia principal de este libro, y la dopamina en dosis controladas es fenomenal, en dosis liberada de forma masiva es negativa para el cerebro. Es tan importante frenar y reflexionar. Es que en una vida donde hemos metido el fast a todo lo que hacemos, es imposible frenar. Solo puedes encontrar sentido cuando paras y reflexionas y vuelves a contemplar y hacerte preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué me hace feliz? ¿A quién quiero? ¿Cómo me dejo querer? ¿Cuáles son mis proyectos de vida? ¿Dónde encuentro yo el placer en cada momento de mi vida? Es decir, creo que hay vida más allá de la muerte, creo que el sufrimiento tiene un sentido. Es decir, son preguntas que no tienen fácil solución, pero que requieren a veces escuchar a personas mayores, leer, y lo que hoy en día no hacemos es frenar y reflexionar. Nos cuesta profundizar, hemos bloqueado esta corteza prefrontal por las pantallas, por el miedo, por la soledad, por la hiperestimulación, por el TikTok constante, y cuando uno no puede profundizar, vive en modo superficial, y en la superficialidad no encuentras sentido de vida. No. Cada cual define la felicidad como quiere, y es una palabra muy manida. Si haces esto serás feliz en 3 pasos. Yo no creo en esa felicidad. Yo creo en los pequeños placeres y alegrías de cada día y la capacidad de conectar y disfrutarlos, y cuando te llega lo malo ser capaz de gestionarlo. Para mí eso sería una especie de felicidad. Es decir, te llegan cosas buenas y las disfrutas, te llegan cosas malas y las gestionas. Gente que le llega lo bueno y no lo disfruta. Y hay gente que te llega lo malo y se hunde. O sea, se convierten en personas súper dramáticas con esa negatividad. Y eso consiste en conectar con el presente de la mejor manera posible. Pero el problema es que hay gente que vive enganchada en el pasado, depresivo, o vive angustiado por el futuro, ansioso. Depresión y ansiedad, las 2 grandes enfermedades del siglo XXI. Para llegar a esa felicidad, la felicidad, en mi opinión, es ese presente con el que conectas y saberle dar sentido a tu vida. Que te levantes por la mañana y digas, mi vida tiene un sentido. Y un sentido significa que sé lo que hago. Quiero hacer felices a los demás, quiero cuidar de alguien, quiero lo que haga con mi vida, una pequeña obra de arte con mi vida. No tiene que ser cosas grandes, pero que tenga un sentido. Lo que cada cual ¿Qué pretendemos conseguir con la meditación? ¿Cuál es la finalidad fundamental de la meditación? La finalidad principal de la meditación es el autoconocimiento de nuestra profunda realidad. El poder describir, realmente quién soy, qué hago aquí. Esa redefinición de uno mismo y de su relación con la naturaleza. El propósito esencial de la meditación es el reencuentro con nuestra realidad primordial. Esto yo creo que es algo que define toda nuestra búsqueda en la vida y redefine completamente nuestra relación con nosotros mismos y con la naturaleza. Pero la esencia de la meditación es el reencuentro con uno mismo y con la naturaleza. Está descrito. Hubo un autor americano que recogió los casos de experiencias cercanas a la muerte de gente que tenían una deficiencia o varias físicas. Casos descritos de ciegos de nacimiento. Personas que les faltaba una pierna, tenían amputadas piernas o extremidades y tuvieron experiencias cercanas a la muerte.
en la experiencia cercana a la muerte desaparece el defecto físico. Estos enfermos no solo quedaron maravillados de las experiencias del amor y la paz, sino que dijeron, he visto por primera vez en mi vida, nunca había visto antes. Esto está descrito en la biografía mundial. Y la persona que le faltaba la pierna tenía la pierna en su concepción energética como se ven ellos. Es decir, que los defectos físicos es única y exclusivamente un defecto de nuestra envoltura, de nuestro traje, del estuche que nos ponemos al nacer, que es nuestro cuerpo, que es polvo de estrellas, es energía. Con la idea o concepción materialista del método cartesiano y newtoniano, que adopta, o sea, que reconoce una conciencia materialista que hemos definido como ego, nuestra identidad del ego es una identidad totalmente pasajera. Es decir, la concepción antropológica del ser humano desde el punto de vista materialista, del método científico y por lo tanto con la identidad del ego, la podemos definir como cuerpo, que es materia, y mente, con todas las actividades mentales y anímicas, como son pensamientos, como son recuerdos, memoria, conciencia. Es decir, todas las actividades anímicas dependen de nuestra mente. Pero según el método científico, estas actividades son un epifenómeno de la materia, es decir, son consecuencia de la actividad metabólica, bioquímica de la materia, de las células nerviosas. Por lo tanto, desde el punto de vista materialista del ego, del método científico, supone el fin de nuestra existencia, se acaba todo. Pero esto hoy día sabemos que no es cierto. Yo personalmente no he tenido ninguna ECM. Tampoco he tenido una casuística amplia. Yo tengo 5 casos. Lo que pasa es que he leído muchas personas que conocen mis vídeos, pues me han contado sus experiencias cercanas a la muerte y he leído muchísima bibliografía. Son miles y miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial. ¿Podríamos hablar de un porcentaje de personas que han vivido esto o de números? En Estados Unidos ya sabe que les gustan mucho las estadísticas y calculan que aproximadamente entre un 4 y un 5% de la población ha tenido manifestación de esta vivencia trascendente. ¿Población que ha sufrido un paro cardíaco? No, en general. En general, población global. Piensen que estas manifestaciones trascendentes no solo son experiencias cercanas a la muerte. Aquí puede incluir usted telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, vivencias de los moribundos, fenómeno 25%. No, son números muy grandes. De pacientes que han sido diagnosticados de muerte clínica que han presentado. ¿Por qué unos lo presentan y otros no lo presentan? Honestamente no lo sabemos. Pero sí que sabemos que hay una población importante y que la casuística mundial global es de miles y miles de casos de experiencias cercanas a la muerte. Esta inteligencia primera, este diseñador inteligente, que hoy científicamente podemos demostrar su existencia, por cosmología, estudiando el origen del universo hace 13.780 millones de años en el Big Bang, y después en el origen de la vida en nuestro planeta hace 3.800, 4.000 millones de años. Con esto podemos demostrar la existencia de que hay un diseñador inteligente. Un dedo accionador, quizás. Es el que lo ha hecho todo. Es el origen de todo. Como dijo Parménides, uno de los sabios griegos, del nada absoluto no se puede hacer nada. Entonces, para originar el universo, para originar y crear la vida, se necesita un principio, un diseñador. Porque del nada, por azar, no se puede hacer nada. Para que aparezca algo del nada, tiene que intervenir, haber un principio. Tiene que haber alguien que lo haga. Y este alguien es la conciencia cuántica universal, que es el principio de todas las religiones. Nosotros le llamamos Dios, otros Jehová, Alá, Brahma, Tao, registro acásico, llámelo como usted quiera. Pero hay un principio que hoy científicamente se puede mostrar. Tenemos que conectar dimensiones que normalmente separamos, el cuerpo, la mente y la dimensión espiritual persona. Los temas mentales
muchísimos problemas mentales se resuelven con meditación. ¿Por qué? La meditación no es algo esotérico. La meditación es aprender a estar en el aquí y en el ahora. Y se sabe por qué. Hay una red que se llama la red neuronal por defecto, que es la que nos domina, nos lleva al pasado para lamentarnos o al futuro para angustiarnos. Mientras que en la meditación, en el estar en el aquí y en el ahora, y se puede estar perfectamente en el aquí y en el ahora haciendo un platillo de cocina o haciendo ejercicio físico, oyendo música, en ese momento se activa una red distinta a la red ejecutiva central que, por ejemplo, mejora el funcionamiento del sistema inmune. Como decía Mario Benedetti, la felicidad es algo muy sencillo, lo difícil es ser sencillo. Entonces, ¿en qué consiste? En salir de nuestro egocentrismo, en que no solo me importe lo que yo siento y necesito, que también las demás personas tienen sentimientos y necesidades y que no tienen por qué ser las mías. Son cosas sencillas, pero que no nos equivoquemos. Estas cosas sencillas tienen un impacto brutal en la salud física, mental y espiritual de una persona. Mascotas muy queridas, ha habido personas en su ECM que han contactado con sus mascotas, con las que estaban afectivamente muy unidas. Es frecuente esto. Bueno, al final los animales también son una creación de esa energía primera que usted señala, ¿no? En una reunión en 2014 en Cambridge, que asistió Stephen Hopkins, se reunieron morfólogos, biólogos, bioquímicos, físicos teóricos, y llegaron a la conclusión de que todo ser vivo tiene conciencia. Lo que cambia es el grado de conciencia. Por ejemplo, una mascota, un mamífero, pues tiene una conciencia hasta el nivel medio del cerebro, el sistema límbico, que le permite conocer lo siguiente, desde el punto de vista de conciencia. Tiene emociones. Cuando le ve la mascota a usted, se pone alegre. Tiene capacidad de aprendizaje. Usted le puede enseñar cosas. Y tiene memoria, se acuerda. Tiene estos tres fenómenos anímicos. Tiene un grado ya evolucionado de conciencia. Totalmente. En cambio, nosotros tenemos el neocórtex, que nos proporciona una conciencia mucho más elevada y nos proporciona también autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es un espejo que tenemos todo que nos permite ver nuestras decisiones si son éticas o no lo son. Es decir, nosotros podemos juzgar si nuestros pensamientos y, por lo tanto, las acciones que van a condicionar son éticas o no lo son. Mire, yo estoy como cartesiano y newtoniano, estoy totalmente de acuerdo con la frase que ha pasado la historia de René Descartes. René Descartes, del siglo XVII, uno de los padres con Isaac Newton del método científico, ya sabe que gran filósofo y matemático, se le considera el padre de la filosofía moderna, René Descartes. Así es. Él, como tenía una concepción materialista del ser humano, que era cuerpo, que era materia, y mente con todas las actividades mentales, pensamientos, recuerdos, conciencia, memoria, todo, él decía que esto era un epifenómeno de la materia, era consecuencia de la actividad de las neuronas. Por lo tanto, cuando la actividad de las neuronas desaparece con la muerte física, desaparece la mente. Pienso, luego existo. Cuando me muero, dejo de pensar, dejo de existir. Con René Descartes, con el método científico, la muerte física supone el fin de nuestra existencia. Esto es lo que me llamó a mí la atención. Y yo me fundamento en esto. Yo lucho por la vida de la gente. Le han educado así médicamente. Exacto. A mí cuando se me muere un enfermo pienso, se me ha acabado, deja de existir, esta persona se termina. Entonces yo me pregunté, ¿cómo es que estando muerto me explican experiencias cercanas a la muerte? Esto es lo que me indujo a investigar este fenómeno. Lo que está diciendo usted al cambiar la frase, está diciendo la verdad existencial del ser humano. Que su memoria local o neuronal desaparece con la muerte física, pero persiste la supraconciencia, que es eterna. Por lo tanto, la muerte física, aunque deje de pensar por la mente local o neuronal, su existencia perdura porque su realidad existencial es la supraconciencia, es lo que usted ha dicho. Es esta conciencia neuronal, bioquímica de nuestras neuronas, que se inhibe. Si inhibimos la actividad neuronal, desaparece en el sueño con un anestésico general, endovenoso o por vía inhalatoria, lo que usted quiera, lo que yo uso tanto para operar. Ética e identidad, lo que nos hace únicos e irrepetibles, es lo que tiene capacidad, tiene intuición, tiene creatividad, que no la tiene la otra conciencia. Lo que tiene creatividad es nuestra supraconciencia. Está en otro extremo. Es ni más ni menos que
como dicen en las filosofías orientales, es la manifestación finita del infinito. Es la conciencia cuántica universal primera que se manifiesta en cada uno de nosotros. Finita del infinito. Sí. ¿Podríamos hablar también de casi eternidad? Es que eterna. Después hablaremos de las propiedades de la supraconciencia. Es eterna. Porque es holística respecto a esta conciencia cuántica universal. O sea, hay tres conceptos que hay que diferenciar, que es conciencia, alma y supraconciencia. Esta supraconciencia también muchos autores la llaman conciencia no local, porque tiene una continuidad fuera del cerebro, o espíritu. Hay gente que le llama el espíritu. La conciencia no local, a mí me gusta llamarle supraconciencia porque está por encima nuestra conciencia local o neuronal. Son tres cosas distintas. Cosas que me sorprenden enormemente. Una externa, cuando elevo la vista y veo la magnificencia del universo, la grandeza y perfección. Dice, aquí hay algo, por lógica, por razón, que esto lo ha hecho y lo controla. El cual precisa de un pintor. Ni más ni menos. Y otra cosa, fenómeno que me llama la atención, está hablando aquí de la conciencia cuántica universal, de este diseñador inteligente, de esta inteligencia primera, de este principio de todas las religiones, llámele como quiera, yo no, aquí ya no me pongo. Yo hablo de lo material, lo cartiano hacia mí. Y un segundo fenómeno, decía Kant, que me sorprende enormemente. Dice, hay algo interior que me permite saber si yo hago un acto que es ético o no es ético. Totalmente. Tenemos autoconciencia. Tenemos este espejo. Esto es nuestra supraconciencia, que se mueve siempre en los arquetipos de Platón, Kant o Jung. Los arquetipos son estas normas universales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos dice si nuestros actos son éticos o no. Es la supraconciencia. Tercera causa de miedo a la muerte. ¿Cuál es? Lo que ha dicho usted antes. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Dejamos familia, amigos y todas las grandes éxitos, fama, riqueza, poder, dominio que hemos luchado y malgastado en nuestra vida. Y en un momento determinado, que morirse es muy fácil físicamente, se lo digo por experiencia, porque veo en mis enfermos, en el momento que se muere lo deja todo. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Esto choca con una sociedad materialista. Por esto tiene miedo la sociedad, porque lo va a perder todo. Toda su vida es tener poder, dominio, y sabe que en el momento de la muerte lo va a dejar todo. Y en cuarto lugar es que tenemos un instinto de conservación tremendamente potente, que nos fija la vida. Nuestra sociedad actual en la que impera una gran egomanía está aterrada por la muerte, sufre por la muerte. Es un tabú la muerte, no quiero ir a hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque el ego, como se fundamenta en la materia, en el cuerpo, sabe que con la muerte física va a desaparecer. Entonces, las causas del miedo a la muerte que tenemos todos, el ser humano, es porque nos dejamos dominar por el ego. En segundo lugar, se tiene miedo porque la muerte supone un paso a lo desconocido. Y no hay nada que aterre más al ego que lo desconocido. Es algo intrínseco en el ser humano. Es totalmente. Prefiere vivir con una estructuración psicológica que sabe que le está limitando y frustrando, pero que la conoce y se defiende como puede, que decir, tener la valentía de decir, aparto el ego, elimino esta estructura que yo tengo patológica, neurótica, y voy a ser auténtico, pero voy a algo desconocido. Yo lo comparo, si usted coge a un hijito suyo pequeñito y se va a una puerta de una habitación y abre la puerta y está totalmente oscura y le dice al niño, entra. ¿Qué dirá el niño? Me da miedo, sí, porque no veo nada. Esto es nuestro ego. Cuando es ante una situación que no ve, se aterra, no quiere saber nada. El miedo a lo desconocido, tremendo. Entonces el ego no es solo algo negativo, también tiene algo... Muy positivo. No podemos vivir en nuestra dimensión humana sin el ego, pero hemos de controlar el ego. Ahora impera el ego y después veremos por qué. Nosotros hablamos mucho de la importancia del talento, pero creo que nos equivocamos cuando nos preguntamos dónde está el talento. Y tendemos a pensar que el talento está en la cabeza de una persona. Esa persona es muy talentosa.
genera grandes ideas. Desde mi punto de vista, el verdadero talento de una persona está en su corazón. ¿A qué me refiero? No me refiero a nada azucarado. Me refiero a que si tú a un niño en una escuela, a un niño que aparentemente no tiene talento, consigues entusiasmarle en algo, consigues transmitirle, yo creo en ti, tú tienes posibilidades para florecer en la vida. Lo que digo es que cuando el corazón se enciende, la cabeza sigue el ritmo. Y el otro punto que me ha dado mucho resultado, a mí, que aparece también, es que una pareja que es tal para cual y que es totalmente compatible, donde hay gente que completa la frase del otro, o que se contate el chiste 33, ¿viste? Porque ya se lo saben de memoria. No, esa diferencia tiene que estar y tiene que respetarse. Y es preferible un desacuerdo amistoso que un acuerdo perezoso. Las parejas que están bien tienen desacuerdos, pero nunca el amor está en juego. Porque si tú cada vez que tienes un desacuerdo, tu pareja te dice, entonces separémonos. Si querés, no te gusta así, me voy. Hasta que la mujer va a mi cita o él va a mi cita. Y es lo peor que le pasó al otro. Porque cuando va a mi cita, yo digo, la próxima vez que te diga eso, agarra, empacá y andate. Y cuando hacen el intento, dicen, no, espera, yo lo estaba diciendo, pero no es cierto. Porque el otro tenía el poder. Y los auténticos valores existenciales se adquieren en la familia, en los primeros años de la vida. Nuestra sociedad está destruyendo la familia, ¿no lo ve? ¿Y qué pasa con la juventud? Ya le he dicho, autólisis, causa de muerte de 15 a 35 años, el suicidio. Porque se estructura un carácter con unos hábitos malos que no tienen los valores auténticos, que esconden y nos alejan de la supraconciencia y nos fijan de una manera obsesiva al materialismo del ego. Y el ego nos lleva a esta situación desesperada. Un 35% de las parejas funcionan bien. O sea que eso es mucho, considerando que el amor es un problema de salud pública, así como lo estamos viviendo, ¿no? Entonces hay algunas cosas que vale la pena leerlas, ¿sí? Por ejemplo, la reciprocidad. El amor debe ser recíproco, no es como el amor universal. Primero, la territorialidad, que es el espacio de reserva personal a partir del cual uno se sienta mal si alguien lo traspasa. Las parejas que funcionan bien no son opuestas, esas chocan. Tampoco son superpuestas, esas se aburren como una ostra. Son las que están así. Tienen un punto en común cada uno, y un punto en común y cada uno su espacio. La territorialidad es, yo tengo mi espacio. Hay cosas mental y físico, que es mío, que no todo está hecho para dos en el amor. Ella tiene su espacio. Tus rosas, mis rosas, nuestras rosas, decía el poeta. Tus libros, mis libros, nuestros libros. Hay amigos, amigas que tiene ella, grupos de amigas, que a mí no me caen bien. Y yo no tengo por qué estar ahí. Hay grupos, no importa, tenemos cosas en común. Entonces tú al manejar eso adquieres y mantienes la autonomía. Estamos mirando un atardecer en el mar. Y vos mirás cómo el sol se empieza a poner más rojo, cómo las sombras que caen generan figuras en el mar, el sol se empieza ya a ocultar y por otro lado la luna que se asoma y el viento que te pega. Y yo que estoy al lado tuyo estoy con el teléfono desesperado viendo si me mandan un mail, ¿sí? Digo, ¿el momento fue feliz o no? El momento es el momento. Para vos fue feliz. Porque vos generaste un estado en el que alojidad. Claro. Y a mí me pasó de largo porque yo estaba ocupado en otra cosa. ¿Sí? Por eso yo lo veo mucho en los pacientes cuando me hablan de felicidades pasadas y me doy cuenta de que se equivocan. Miran hacia atrás y lo que se dan cuenta es que deberían haber sido felices en ese momento. Conciencia que pasa a la situación tridimensional, gestiona o genera un alma, esto es indiscutible. ¿Cuántas vidas hay? Pero yo siempre me he preguntado, ¿podemos pensar que en un universo que es infinito solo estamos nosotros? Tanto espacio perdido, por favor.
seguro que hay miles y miles de otras vidas que no hemos podido detectar aún nosotros por las distancias, que son también supraconciencias, que son expresión de la conciencia primera, de la inteligencia primera. ¿Cuántas pueden haber? Infinitas pueden haber supraconciencias. Son manifestaciones de la conciencia primera, que es infinita, y seguro que las hay en muchos otros planetas. O sea que no nos de limitar ni preocupar por el número de población que hay. Escribió Einstein a su hija Liesl, donde explica él que la energía más potente del universo, por encima de la atómica, es el amor, energético como el nuestro. Saben que hay 11 dimensiones distintas. Esto lo comentó y lo introdujo Everett al hablar del concepto de multiverso y universos paralelos. Nosotros nos movemos en 3 dimensiones. Einstein introdujo el cuarto, que es el tiempo. Evidentemente, el campo astral es una energía distinta. Se habla de 5 dimensiones distintas. Es decir, que la posibilidad de contactar con el campo astral es una auténtica realidad. Escribió: posible que un enfermo sin actividad mental tuviera esta capacidad de vivenciar tan intensamente estas vivencias. Y no solo vivenciarlas, sino que condicionaron un impacto psicológico tan profundo en ellos, porque estos enfermos yo los he seguido durante tiempo y he podido comprobar que el impacto psicológico es tan profundo que cambia su rol vital, su dinámica vital, porque cambia profundamente su concepción existencial. Y esto es gracias a que descubren lo que yo llamo la supraconciencia. Para ellos nacer es la cosa más fácil del mundo. No es ni más ni menos que introducirse en un traje, en un estuche, en una funda, que es materia, es decir, energía de baja frecuencia. Es energía que nos cede el universo, que es polvo de estrellas, que se originó hace 13.780 millones de años en el Big Bang, y que durante un tiempo nos presta esta energía, que es materia, es decir, energía de baja frecuencia, como un estuche para que realicemos nuestro camino en la vivencia tridimensional o humana. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra vida, según dicen ellos? El descubrir el ser en mayúscula. Posible. Entonces, la finalidad de nuestra vida, precisamente, ellos dicen que es descubrir la supraconciencia, controlar el ego. El ego hará todo lo posible para evitar que descubramos nuestra supraconciencia. Pero esta es nuestra finalidad. Y esto lo conseguimos a través de ir eliminando impurezas que presentamos en el momento del nacimiento. Cada dificultad, cada obstáculo es un medio de enseñanza para aprender a ir a eliminar unas impurezas, irnos aproximando hacia el conocimiento de nuestra realidad existencial, de nuestra supraconciencia, hasta que llegaremos a la santidad, a la budeidad, a la iluminación en las filosofías orientales. Esto lo expresa muy bien Teilhard de Chardin. Expresaba muy bien diciendo que al nacer estamos en el punto alfa, lleno de impurezas, y nuestra vida es ir evolucionando hasta llegar al punto omega de santidad. Esta es nuestra finalidad. Es lo que nos cuentan nuestros enfermos. Dice que nacer es lo más fácil y morir es volver a una situación mejor. Entonces, que la principal causa de muerte entre los 15 y los 35 años es el suicidio. Mira lo que le estoy diciendo. Es lo que pasa en estas personas jóvenes. Se fundamentan en el materialismo total. La máquina, el sexo, todo lo tienen y le pierden el valor, no tienen valores. Entonces, al no tener valores, la vida tiene sentido, no tiene ningún sentido. ¿Y qué hacen? Autolisis, se matan. La vida, si la fundamenta en el método materialista, en la vida materialista del ego, no tiene sentido. Es lógico que entonces evolucione hacia la autolisis, hacia el suicidio. Estos enfermos que yo sigo, que han vivido, me dicen: la vida es maravillosa. Hay que aprovecharla cada momento. Es una maravilla la vida, pero la vive con la supraconciencia. Hay que afrontar la vida, pues, eliminando la ignorancia que existe en nuestra sociedad, que hay muchos poderes fácticos y muchos elementos en nuestra sociedad que le interesa tener una sociedad inculta, enfermiza y pobre. Así se controla fácilmente. Cuando la sociedad pierde la ignorancia y
entonces conoce su auténtica esencia, se da uno cuenta que la vida es maravillosa, que hay unos valores extraordinarios. Es maravillosa la vida. Lo más difícil del ser humano es conocerse a sí mismo. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. Esto es lo que ocurre en nuestra sociedad. Este ego tan rápido no puede perder el tiempo en conocerse a sí mismo, buscar su interioridad. Tiene que ir siempre al exterior, a lo material, a conseguir bienes materiales, lucha, competición, riqueza, poder, dominio. Cuando su riqueza lo tiene todo dentro, en su supraconciencia. Ahí es donde están los valores y está el sentido de la vida. Mira, la causa de las enfermedades actualmente es la mente. Y la causa fundamental de nuestra sociedad actual es el ego y el estrés que condiciona el ego con la dinámica vital que determina este ego. Y hoy sabemos cómo actúa el estrés. Trastornos del metabolismo del colesterol, trastornos digestivos. A nivel cerebral condicionan insomnio, angustia, pérdida de memoria, dificultad en el aprendizaje, dificultad en la memoria y en la capacidad de gestionar las emociones. Y una depresión importantísima sobre nuestro sistema inmunitario, tanto el celular como el humoral. Está demostrado que 1 minuto de estrés intenso provoca una caída del sistema inmunitario que dura 6 horas, lo que nos predispone entonces la persona estresada a padecer infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Por lo tanto, hoy día podemos decir que más del 90% de las enfermedades, uno de los factores, hay enfermedades multifactoriales que intervienen varios factores, pero uno de los factores desencadenantes importantísimos, el ego y el estrés que condiciona este ego en nuestra dinámica vital. La bondad no es decir sí a todo. La bondad no es dejarse pisar. La bondad no es no establecer tus límites, tus fronteras. La bondad es incluir a la otra persona en el concepto de bienestar. La bondad es que no te sean indiferentes los demás. La bondad es que no pienses solo en ti, en lo que quieres, en lo que necesitas, sino también en lo que sienten y necesitan los demás. Para mí la bondad sería la construcción de una elipse. La elipse tiene 2 círculos, tú y yo. La bondad sería el reflejo de nosotros, no de yo y tampoco tú, todo lo que tú quieras. Que me quieres pisotear como si fuera un felpudo, me pisoteas. No, porque no hay que confundir bondad con cobardía. Obviamente una persona que piensa en los demás, en lo que sienten y necesitan, es una persona que ha sido capaz de superar su egocentrismo. Y dice el gran Dhammapada, el gran texto hindú, el mayor de los conquistadores es quien se conquista a sí mismo. La importancia que tiene estar a gusto con uno mismo. Nos miramos, ¿verdad? A veces vemos en nosotros cosas que no nos gustan. Nos gustaría ser de otra manera, no tener los defectos que tenemos, no cometer las torpezas que cometemos. Y es como si no quisiéramos aceptarnos en nuestra totalidad. Nos gustaría cortarnos en piececitas y solo quedarnos con esas piececitas que nos gustan. No hay manera de estar en paz con uno mismo si no abrazamos también nuestra sombra, si no abrazamos también nuestra pena, lo que hemos ocultado porque no nos da orgullo, no nos deleita mirarlo, no estamos a gusto contemplándolo. Es parte de lo que somos. Curiosamente, lo que se resiste persiste, lo que se abraza se integra y al integrarse, una nueva luz empieza a alumbrar nuestra vida. Por eso tenemos todos que aprender a estar a gusto con nosotros mismos en la soledad de una habitación. Y cuando veamos cosas que no nos gustan, aceptarlo. Aceptarlo no es resignarse, no es enfadarse, no es frustrarse, es abrazarlo. Es parte también de lo que somos. En segundo lugar, no actúes en base a la ira. Tú puedes tener ira, pero tú tienes la capacidad de no responder, de no reaccionar de acuerdo a esa ira. En tercer lugar, lo que tienes que hacer es observar la ira.
tienes que desapegarte de la ira. Sé que es difícil, también sé que se puede hacer. Es decir, intenta tomar distancia y observa esa ira, cómo está afectando tu cuerpo. Notarás a lo mejor que se te contrae la mandíbula, notarás que la respiración es más torácica. Obsérvalo. El simple distanciamiento es como si le quitara potencia a esa ira. Luego toma 3 respiraciones profundas. 1, 2 o 3. Y finalmente hazte una pregunta. ¿Qué es lo más importante aquí? Y entonces descubrirás que lo más importante aquí no es reaccionar, sino responder. Como todo pide un entrenamiento, y cuanto mejor nos entrenemos, mejor vamos a poder gestionar esto. Uno da por hecho que todo el mundo ve. No, hay mucha gente que es invidente, o que todo el mundo oye. No, hay mucha gente que no puede oír la música ni puede oír la voz de sus hijos. Hay mucha gente que da por hecho, pues eso, que lo normal es tener un techo en el que cubrirse. Hay mucha gente que no. Entonces, cuando vamos empujando nuestra atención para darnos cuenta no de lo que nos falta, sino de lo mucho que tenemos, entonces pasan cosas. Entonces, acostarse con este gesto de gratitud, que lo llegas a notar como sensación, es decir, no es un ejercicio intelectual, es una experiencia sensorial. Y cuando te levantas por la mañana y dices, ¿de qué estoy agradecido? Pues yo voy a decir una cosa que es como muy sencilla. A lo mejor que te has levantado sin ningún dolor. Hay gente que se levanta todos los días con dolores. Tiene lo que se llama dolor crónico. Todos sabemos lo que es levantarte y tener dolor de cabeza, o que te duele un diente, o que te duele una rodilla. Y sabemos cómo te afecta. Hay gente que todos los días se levanta con dolor. Y aún así muchos de ellos, a pesar de eso, sonríen. Entonces, sencillamente para que nos demos cuenta de que la gratitud es una forma de ser y estar en la vida, que no solamente hace que estemos mucho mejor por dentro, desde el punto de vista afectivo, sino que además tiene un impacto clarísimo. Cuando una persona está estresada, aumenta la posibilidad de generar coágulos. Porque la sangre, para que nos entiendan nuestros amigos en el otro lado de la pantalla, la sangre se hace más espesa, aumenta la cantidad de fibrinógeno, se forman más fácilmente coágulos. El amor, el cariño, la oxitocina, corta el eje del estrés crónico, es decir, favorece que esa sangre sea una sangre más fluida. Por otra parte, sabemos perfectamente que el estrés crónico, incluso estrés agudo, puede producir espasmos coronarios. Se contrae la arteria coronaria, lo cual puede dar lugar a un infarto, no porque se haya producido una trombosis, sino porque se ha cerrado la arteria. ¿Qué ocurre? Que nosotros, a través del cariño, a través del afecto, lo que favorecemos es que esa arteria se pueda dilatar. Tenemos que ser conscientes, como decía el gran cirujano francés Alexis Carrel, premio Nobel del estrés. Entonces, la meditación lo que invita es a hacer 2 cosas que en sánscrito se llaman shamatha y vipassana. Shamatha es aquietar la mente y vipassana es ver lo que hay más allá. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aquietar la mente? Porque tenemos una jaula de grillos tremenda en la cabeza. Los pensamientos nos bombardean, es como un ruido incesante que nos acompaña durante el día, que nos acompaña muchas veces durante la noche, que no nos deja descansar, ¿no? Y nos hemos acostumbrado tanto a ese ruido mental que creemos que define lo que somos, y al final hasta el propio Descartes, el padre del racionalismo, filósofo del siglo XVII, decía cogito ergo sum, pienso luego existo. Él consideraba que su existencia la definía su pensamiento. O sea, llega un momento en que nos hemos identificado con el pensamiento. Yo soy lo que pienso. No, tú no eres lo que piensas. Tú tienes pensamientos, tú tienes sentimientos, tú dices cosas, haces cosas. Tú eres mucho más que eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que aquietas la mente y te quedas sin pensamientos, acabas de salir de tu zona de confort. Y en ese momento, ante lo desconocido, viene la tensión. Es la resistencia a la quietud y al silencio el principal de los problemas. Porque es como la persona que ha salido de su zona de confort, ha perdido su entorno familiar, se siente perdido. Es como el cavernícola que ha vivido en la cueva todo el tiempo y de repente sale a la cueva y dice, Dios mío, qué horror, ¿no? No, ahí está un mundo lleno de posibilidades. Entonces, nos cuesta mucho por eso, porque nos hemos identificado con el ruido mental. Y ahora toca desidentificarse. ¿Qué quiere decir desidentificarse? Pues quiere decir que tú ahora ves los pensamientos,
pero ya no eres tus pensamientos. Otra analogía que se utiliza mucho en el mundo oriental es: tú eres el cielo, no eres las nubes. No te confundas, no digas yo soy las nubes. No, tú tienes nubes, tú eres el cielo. Lo fascinante es que cuando tú llegas a esa quietud, a esa calma profunda, a ese silencio que en el fondo es la más bella de las músicas, en ese momento tú empiezas a ver cosas que previamente eras incapaz de ver. Ves lastres que están dañando tu vida y que no los veías. Empiezan a aflorar capacidades creativas que no sabías que tenía. Empieza a aflorar una confianza, una alegría, una paz interior que no sabías ni siquiera que existían. Por eso esa quietud la vemos como un vacío, pero es porque no sabemos mirar con hondura, no sabemos mirar con profundidad. Ahí está todo, en esa quietud está todo, en ese presente está todo. La autoestima es sencillamente reconocer el valor que una persona tiene, independientemente del nivel de reconocimiento que le den otras personas. La autoestima es ver ese mismo valor en los demás. La autoestima es creer que tienes la capacidad de ser feliz y ayudar a otras personas en su capacidad de serlo. La autoestima es saber que te puedes caer y también levantar. Saber que cometer errores no te convierte en un fracasado, en una fracasada. La autoestima es saber que pedir ayuda y dejarse ayudar refleja dos virtudes o dos capacidades: la inteligencia y la humildad. Por tanto, la autoestima es un reconocimiento del valor intrínseco que todo ser humano tiene. Por tanto, la autoestima nunca crece reduciendo a otras personas, humillándolas, despreciándolas, considerando que son inferiores porque tienen o menos conocimientos, o menos edad, o menos experiencia. La autoestima, por tanto, es un reconocimiento, que quiere decir un volver a conocer lo. La autoestima es sencillamente reconocer el valor que una persona tiene. Pero nos cuesta escuchar, primero porque vamos siempre con prisas. Nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás, no es lo que yo digo, es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón, vas a ver a un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón, sí, te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada, pero oye, pues gracias por escucharme, porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen el rollo. O sea, nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha. Escucha. Pero es un esfuerzo enorme, porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en ti. Entonces, si quieres comunicarte mejor con los demás, o sea, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmites integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches. Pero hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído 1000 veces, pero que es la esencia. Al final, ¿la esencia cuál es? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante, ¿eh? Tú ves una cara rancia. Sonríe, pon cara fácil. Hay gente que nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Hay gente que no, que nació con cara mustia. Pues uno tiene que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y en la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante. También con la opinión de los demás. No todos tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. ¿Pero por qué nos encanta que nos escuchen? Cuando uno te escucha, o sea, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Y cuando tú sientas ira,
lo primero que tienes que hacer es no abrir la boca y no mandar un email y no llamar por teléfono o mandar un WhatsApp, porque eso es una bomba de relojería. Yo a veces lo he comentado en algún curso que he dado, digo, si estás muy enfadado con alguien, le quieres mandar un email y dices, no, este es el email que le tengo que mandar, tú te lo mandas a ti mismo y lo lees al día siguiente. Pues si lo lees en el momento, dices, perfectamente justifica. Cuando ves al día siguiente que se ha reducido toda la tensión emocional, dirás, menos mal que no lo mandé. Lamentablemente a veces, por no saber sujetar nuestra lengua, pronunciamos el discurso que más vamos a lamentar. Entonces, lo primero ante la ira es no te dejes llevar por ella. No niegues que la tienes, porque si la intentas bloquear, la ira te va a salir por otro lado. Reconoce que tienes ira aunque sea con tus seres más queridos. Y cuando